Quiero compartir con ustedes hoy una palabra en el libro de los Hechos, el capítulo número 7, Hechos capítulo número 7. Y estamos pensando por estos días, estamos compartiendo con los pastores, que vamos a compartir varios temas, seguramente hasta el penúltimo domingo de febrero. Vamos a hablar énfasis, y el énfasis se llama la iglesia que cumple la misión. Este mes lo cerraremos con una campaña. Hay una campaña evangelística y para líderes con el pastor, es un evangelista internacional llamado Raúl Saldívar. Estuvimos en los Estados Unidos el año pasado y logramos contactarnos con él y hacer unos acuerdos. Entonces él va a estar acá, va a compartir también un taller muy importante para líderes. Se va a vender las cartillas, encargamos 150 cartillas, así que si usted quiere esa cartilla, por favor, puede comunicarse con el pastor de su zona o con secretaría para que le puedan separar una cartilla. Esa cartilla para liderazgo avanzado, entonces, y ellos van a estar haciendo las ponencias con base en esas cartillas, en ese material. Digamos que va a potenciar muchísimo el liderazgo de la iglesia, ese seminario con el pastor Raúl Saldívar. Es un pastor pues tienen una universidad para líderes en los Estados Unidos y quieren apoyarnos a nosotros en este proceso de formación de líderes. Y desde luego también se va a hacer una campaña, digamos, las noches del sábado 24 y el domingo en los 3 cultos va a estar predicando el pastor y va a ser un énfasis muy importante para la iglesia como tal. Así que desde ya les invitamos para que estemos orando a Dios por ese evento y que sea toda una bendición del Señor. Compramos los tiquetes de viaje para ellos y bueno, ya está todo. Esperamos que el Señor nos bendiga mucho con este evento. Muy bien. Quiero compartirles entonces el tema que les anuncié, se llama la iglesia que cumple su misión. Y uno de los principios, y queremos hablar un poco de ello, es que la iglesia, las personas que forman parte de la iglesia y que cumplen la misión encomendada por el Señor, deben ser aquellas personas que les duele, las personas que se pierden. Aquellas personas que dicen, no es posible que mi sociedad continúe viviendo así. Pero si no queremos hablar tan en general de la sociedad, porque difícilmente usted puede proyectarse a 45, 46 millones de habitantes, pero sí puede proyectarse a la gente de su barrio, a la gente de su cuadra. Yo quiero comenzar diciéndoles que la iglesia primitiva recibió la tarea o el encargo, la comisión o gran comisión directamente de Jesús. Cuando ustedes leen el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, abran sus Biblias, por favor, ahí, antes de ir a Hechos, abran sus Biblias, Evangelio de San Mateo. Usted dice, yo lo sé ya de memoria. Bueno, es posible que usted sabe de memoria ese párrafo, pero lo vamos a leer. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y los versículos 19, o 18 y 19 mejor, vamos a mirar qué dice este párrafo y cómo nos desafía. Pues que como le dijo Dios a los discípulos, a la iglesia de esa época, esa era realmente la iglesia que había en esa época. Jesús, dice, se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Id y haced qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le habló a la iglesia del momento. Esa era la iglesia. ¿Cuántos? 12 personas. ¿Cierto? La iglesia comienza con un grupo muy reducido. Digamos que las personas que asistían no todos eran parte de la iglesia, no estaban todos comprometidos, pero 12 personas estaban comprometidas con el Señor cuando les da este desafío. Luego hay 70 personas comprometidas. Y luego, cuando Jesús se va, en el aposento alto hay 120 personas reunidas orando. Realmente esa era la iglesia a la cual se le hace el desafío. Solo que es una iglesia mundial. Es la iglesia para el mundo. Imagínense ustedes que en ningún otro país del mundo había iglesia en ese momento. La única iglesia y en el único lugar que estaba la iglesia era esa iglesia llamada primitiva, porque es la que inicia, pero estaba en Jerusalén. Es el único país y lugar del mundo donde reposaba o moraba un grupo de hermanos, una congregación
que recibe ese mandato del Señor de ir al resto del mundo para comunicar las verdades del reino. Entonces, digamos que ese es como una parte del comienzo de la reflexión, decir que Jesús les da directamente a ellos y que la iglesia era solamente esa en ese momento. Ahora, una pregunta que surge acá es: ¿cuál es la iglesia o quién es la iglesia? Normalmente cuando nos referimos a la iglesia, a veces o la definimos como el edificio, ¿cierto? La iglesia es el edificio, entonces tenemos un edificio y esa es la iglesia. Y eso lo aprendimos, digamos, de la religión. Vamos para la iglesia y estábamos yendo, era para el templo. Pero la iglesia no es el templo, ese es un edificio y la iglesia está fuera del edificio. Al pastor Cho, cuando le hablan de la iglesia, qué hermosa es la iglesia, y él mueve su cabeza y dice: esta no es mi iglesia, la iglesia está en las casas de las personas. Allá está la iglesia, regada en las casas, en los barrios, en las comunas, allá está la iglesia. Entonces, a esa pregunta, ¿quién es o cuál es la iglesia? Mejor, ¿quién es? La iglesia es cada persona que recibió a Jesucristo como su Salvador. Y yo quiero hacerles un desafío, y aquí sí les pido que me ayuden, y es que levanten la mano todas las personas que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a levantar nuestras manos, o nuestra mano. Los que ya recibimos a Jesucristo, que ya Él es el Señor de nuestra vida, eso es, manténgala en alta. Usted es la iglesia. Por favor, diga conmigo: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Amén. Usted no tiene que mirar que la iglesia está de aquí para allá, de usted para allá. No, la iglesia ya es usted, la iglesia soy yo. Por eso, en esta mañana es importante notar que la orden de Jesús, así como en esa época fue para la iglesia que estaba presente de 12 personas, hoy es para las que están conmigo acá. 200, 300 y algo, 400 personas promedio están en este culto, y es para ustedes y para mí la orden de Jesús de predicar el evangelio a las diferentes criaturas. Ahora, muy bien, quiero compartir 3 partes de esta reflexión. La primera de ellas tiene que ver con el contexto en el que surgió el mandato. Hay un contexto especial en el que surgió esa orden de Jesús. Y uno pensaría que Jesús era un gran desconsiderado al darles esta orden tan rigurosa en un entorno tan peligroso. Porque el entorno en el que surgió esa orden fue en una iglesia naciente. Les dije, de 12 personas, luego aumenta el grupo a 70 y luego aumenta el grupo a 120. Pero realmente cuando Jesús se fue para el cielo, no había más de 120 personas. Eso es lo que está reunido en el aposento alto el día del Pentecostés. La iglesia estaba toda ese día en ayuno porque el Señor se acaba de ir. Hace unos pocos días que el Señor se les ha ido y la iglesia ahora está toda conmovida, algunos muy tristes, preocupados, un poco desorientados, y están todos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, el contexto se da en primer lugar en una iglesia naciente. Luego, en un medio religioso, violento. El medio, la religión de la época, era una religión violenta. Los judíos, ellos practicaban entonces el judaísmo y la ley de Moisés, pero ellos, cada vez que veían a una persona hablar algo diferente a lo que ellos conocían, que era la ley de Moisés, se enfadaban, se enojaban, perseguían y podían darle muerte a las personas. Y lo vamos a ver más adelante, cómo se dio esa situación. Entonces, la religión era una religión violenta. La gente se perseguía y se mataban por religión en ese tiempo. Pero así Jesús les da la orden a ellos de predicar un mensaje diferente al que la gente ya conocía. El entorno también contaba con un gobierno perseguidor. De alguna forma, el gobierno de la época era partidario de que a los cristianos se les persiguiera, de que no hubiera otra religión. Era la religión oficial, el judaísmo, o en ese caso, la ley de Moisés. También estaba rodeado por unos predicadores desprotegidos, los que hombres y mujeres, en ese caso los hombres, porque inicialmente solo predicaban los hombres,
Los hombres que predicaban estaban desprotegidos. El Estado no los protegía. Ellos no pagaban guardaespaldas. De hecho, los pastores no pagamos guardaespaldas. Los pastores no tenemos guardaespaldas, pues físicamente hablando. Hay unos guardaespaldas poderosos, son los ángeles de Dios. Pero hay un cerco de ángeles que nos acompaña, que nos guarda. Y eso gracias a las oraciones también de muchos de ustedes que oran por los pastores. Pero en ese tiempo, esos pastores estaban desprotegidos. Y quiero que abran ahora sí sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Y hay un hombre del que nos habla este pasaje, el capítulo 7 de Hechos, que se constituye en un ejemplo de pasión, en un ejemplo de dolor por las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Ese hombre se llama Esteban. Dice la palabra que Esteban se levanta y da un gran discurso, un discurso que muestra a los israelitas la situación pecaminosa en la que ellos estaban, y prácticamente termina su discurso hablándoles de que ellos conocían la ley pero no la vivieron, escucharon a los profetas pero no les prestaron atención, y también les hace responsables de la muerte de Jesucristo, y esa era la verdad. Cuando esa gente escuchó esas palabras del predicador llamado Esteban, dice la Biblia que ellos se taparon sus oídos, no querían escuchar. Bueno, dice, voy a leerles a partir del versículo 55, Hechos 7, 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria, ¿de quién? De Dios. Y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, ¿qué veo? Cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Impresionante, ¿no? Ese era el predicador de esa época, un predicador que dice, puedo mirar al cielo y veo el cielo abierto. Y dice, y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Impresionante la visión. Yo no sé, cuando usted abre sus ojos y mira al cielo, ¿qué logra ver? Y tal vez veamos el sol, veamos las estrellas, las nubes y muchas otras cosas naturales. Pero yo no sé si nuestra relación con Dios nos permite ver cosas espirituales. ¿Sí o no? Bueno, pero dice lo siguiente también acá, el versículo número 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Es decir, cuando ellos escucharon estas palabras de Esteban, ellos dijeron, no es posible que él esté hablando así, que ve el cielo abierto. ¿Cuánto tiempo nosotros practicando la religión y no hemos visto el cielo abierto? Hermanos, la gente que se preocupa por los que se pierden no son los religiosos. La religión nunca se preocupará. Alguien predicaba y decía que la religión esconde a Jesús y muestra los dogmas, muestra los pasos religiosos, pero esconde a Jesús. Pero el cristiano muestra a Jesús, porque el cristiano habla de lo que ve, de lo que conoce. Dice que Esteban abrió sus ojos y miró el cielo y dijo, yo veo el cielo. ¿Cómo vio el cielo Esteban? ¿Cómo lo vio? Abierto. El cristiano debe ver los cielos abiertos. Y ver el cielo abierto es conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los diseños de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Eso es ver el cielo abierto. Dice que vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra. Y entonces cuando ellos escucharon eso, dijeron, no es posible, en la religión no es posible eso, que alguien vea el cielo abierto y que alguien vea a Jesús a la diestra de Dios, pues que a Jesús lo matamos nosotros mismos, dicen los religiosos. Y el versículo número 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba el joven? Saulo. Este joven se hace muy importante, vamos a hablar más luego un poco acerca de él. Pero dice, echaron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué le hicieron a Esteban?
Ese es el entorno en el cual ellos reciben la gran comisión. Dice que Esteban lo sacan de la ciudad, lo echan fuera, pero luego le quitan su ropa, la rasgan así violentamente, y cuando han rasgado su ropa, la arrojan con rabia a los pies de los que estaban, y cayó a los pies de uno que se llamaba Saulo. Y miren lo que sigue diciendo el pasaje. El pasaje dice así, el verso 59, dice, y apedrearon ¿a quién? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Miren la clase de predicador y el tratamiento que le dieron. Ese es el entorno en el que la iglesia de ese tiempo recibió esa ordenanza. Entonces más tarde lo compararemos con nuestro entorno y con las condiciones que tenemos nosotros para recibir también esa orden del Señor. Pero dice la palabra que cogieron a Esteban y Esteban estaba ahí y no había cometido ningún mal, pero dice que cogieron piedras y lo apedrearon, y lo apedrearon, y lo apedrearon. Pero Esteban era un hombre de Dios. En medio de toda esa violencia contra él, no hay ninguna agresión. Mira otra vez al cielo, dice, Señor, por favor, recibe mi espíritu. Y luego dice, y por favor, te pido otro favor, Señor. No les tomes en cuenta ese pecado que están cometiendo. Está muriendo y es tanto que ama a la gente, es tanto que siente dolor por la humanidad, no le importa el dolor físico. Digamos, el dolor por la gente es más grande que el dolor que le causan las mismas heridas de las piedras en su propio cuerpo. Antes que quejarse, mírenme, no se queja, no dice nada contra ellos, más bien dice, pero como el propósito de mi predicación es la salvación de toda esta gente que me ha dado piedra, entonces, por favor, perdónales este pecado también, ese pecado que han cometido contra mí. Perdónaselo, Señor. Entonces se constituye en un hombre muy ejemplar, en un predicador modelo. Pero quería mostrarles esto como para conocer un poco el entorno en el cual se dio el mandato. Pero el versículo 1 del capítulo 8 dice así, y Saulo, es decir, el muchacho al que le cayeron las ropas a sus pies, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, mire, aparece otra vez aquí Saulo, dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. ¿Cómo hacía Pablo? Entraba casa por casa, impresionante, dice, arrastrando a hombres y a mujeres y entregándolos a la cárcel. Y Pablo, dice, asolaba la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Dónde se reunía la iglesia? Por favor, ayúdenme. En las casas, en los grupos de vida, en las células. Miren, las células, los grupos de crecimiento o grupos de vida o las células son tan antiguos como el mismo surgimiento de la iglesia. Nosotros no nos hemos inventado esto, realmente esa fue una idea de Jesús y de los apóstoles. Dice, y Pablo sabía que la gente se reunía en las casas. Entonces Pablo iba casa por casa buscando dónde estaban cantando, dónde estaban orando, dónde estaban hablando de Jesús. Y cuando encontraba a la gente hablando de Jesús, los cogía y los arrastraba. Yo imagino que Saulo andaba con gente que le ayudaba, hombres fuertes, vigorosos, que le ayudaban para arrastrar a la gente. Y luego le decía, métanos a la cárcel porque son evangélicos o porque son cristianos. Evangélicos es como un apodo que nos han colocado, pero realmente somos cristianos. Porque a los discípulos del Señor se les llama no evangélicos, sino cristianos. En Antioquía dijeron, esa gente que es parecida a Jesús, porque hablan como Jesús, porque se comportan como Jesús, esos son cristianos. Así que nosotros somos ¿qué? Cristianos. Usted no es evangélico, usted es cristiano. Entonces,
Pablo dijo, métanlos a la cárcel, los hablo, porque son cristianos, lléveselos. Ese era, digamos, lo que rodeaba la situación en medio de la cual se dio el mandato, la orden de predicar el evangelio. Luego encontraremos que, digamos, las características de las personas que reciben la orden. Cuando ustedes avanzan en el capítulo 8, encontrarán el versículo número 26. En el versículo número 26 encontramos a un hombre llamado Felipe. ¿Cómo se llamaba? Este Felipe no era un teólogo, no era un egresado del seminario o de la universidad estudiando teología. Realmente Felipe era un hermano de la iglesia. En el capítulo número 6 de Hechos, dice que cuando buscaron los ujieres o los diáconos para que sirvieran a las viudas y a los huérfanos, ahí en ese grupo entró Felipe. Así que Felipe era un hermano, pero siendo un hermano temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios, recibe un llamado del Señor. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre todos tus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué vino a Jerusalén? Adorar. Dice, volvía sentado sobre su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese. Muy bien. Entonces el hombre que está a punto de cumplir la gran comisión ahora se llama Felipe. El seminario nos da pautas y nos ayuda a comprender mucho más la Biblia. Pero realmente el que nos da la motivación, la pasión, el dolor por los que se pierden, se llama el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Se llama el Espíritu Santo. Así que entonces, la motivación para que entren al seminario está bien. Si usted dice, es que me anhela el pastorado, yo quiero servirle a Dios o en las misiones, bueno, en algo tiempo completo o medio tiempo, trabajar en la obra de Dios en algo específico. Entonces matricúlese al seminario porque le va a servir muchísimo para poder luego predicar con mayor holgura, con mayor facilidad la palabra de Dios. Pero la persona que nunca va al seminario, de pronto estoy hablándole a una ama de casa que dice, yo ya tengo 50 años, 60 años, no voy a ir al seminario. De pronto el caballero que dice, bueno, yo tampoco voy a ir al seminario, ya tengo 50, 60 años, no voy a ir al seminario, o tengo 70 años, yo no sé cuántos años, no tengo el llamado al pastorado, así que no voy a ir al seminario. Pero este llamado de predicar la palabra es también para usted. Porque miren que el Señor, el ángel le dice a Felipe, pero yo voy a que miremos algunas características de Felipe. Primero, era un hombre temeroso de Dios, de buen testimonio. Felipe era un hombre de buen testimonio. Luego, era un hombre obediente. ¿Cómo era Felipe? Obediente. Ahora, la obediencia le llevó a ir, o sea, la obediencia hizo que Felipe fuera tras el objetivo que Dios le dice. Porque Dios le dice, levántate y desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero ¿a qué voy a un desierto? Estoy en una ciudad donde tengo mucha gente. Si es por predicar, pues predico acá, que acá hay mucha gente que me puede escuchar. Pero Dios le dice, ve al desierto. Porque en el desierto hay un hombre que va para otro país, hay un etíope y es un importante funcionario de la reina de Etiopía. Entonces, por favor, él necesita escuchar. Felipe se levanta y va, pero cuando llega no sabe qué hacer. Él alcanza el carro del etíope y está caminando prácticamente cerca al carro, pero luego le habla otra vez el Espíritu. Ahora es el Espíritu el que le habla. Entonces, en tercer lugar, Felipe es un hombre sensible al Espíritu Santo. ¿Sensible a quién? Perdón, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Saben, hermanos, uno de los grandes limitantes para que usted y yo hablemos de Jesús a las personas que no han recibido a Cristo todavía, ¿saben cuál es? El primero es la obediencia, porque tenemos mucho problema con la obediencia. Y esos son, digamos, las personas que tienen 30, 40, 50 años, que tenemos problemas con la obediencia, cuanto más las nuevas generaciones.
porque tenemos nuevas generaciones que en buena parte tienen a veces más dificultad con la obediencia que los ya mayores. Yo recuerdo, incluso yo tengo 50 años, pero cuando me pasaba por en medio de mi papá y un amigo de él que estaban hablando y pasaba corriendo, mi papá me miraba, y si me miraba, yo ya sabía que había unas cuentas pendientes más rato cuando se fuera la visita. Entonces uno comenzaba que no se vaya la visita, ojalá nunca, ¿cierto? Porque había alguna situación por arreglar. O si ellos decían, no metas la cucharada, ¿cierto? Así como de una forma pero no metas la cucharada. Porque si uno decía, papá, no, y es que no sé qué, ¿cierto? Y entonces uno se metía como a ayudar en la historia, en el cuento que ellos estaban ahí compartiendo. Ellos no querían eso. O por ejemplo, si le daban una orden a uno, yo recuerdo que a mí me daban una orden, mi papá, mi mamá, y yo lo hacía así como dice. Y un solo día, yo recuerdo que un solo día en mi vida, en los 50 años, una vez le levanté la voz a mi mamá, una vez, a mi mamá, porque mi papá sí, no le podía, ¿cierto? Pero a mi mamá, una vez, le levanté la voz, pero no con grosería. Yo solo le dije, ¿acaso está muy cerca? ¿Acaso cree que está muy cerca el lugar? O sea, porque me mandaba por algo y quería que estuviera ya ahí. Yo le dije, ¿acaso cree que está muy cerca? Así, Dios, y yo tenía el corazón desbaratado y me fui hasta que llegué al lugar donde iba a traer lo que ella me mandó a traer. Y yo decía, allá en el camino, yo decía, ahora llego a mi casa y voy a estar ahí cerca de mi mamá, me voy a estar ahí, si me quiere pegar que me pegue, porque eso era castigo, correa, hermano, le dan una correa o con una varita que tenía, bueno, lo que fuera. Pero de todas maneras le daban a uno. Entonces yo sabía que la tenía ganada, ¿cierto? Por ese grito que pegué. Entonces yo llegué y le entregué los frijoles a mi mamá, que me mandó por unos frijoles verdes. Entonces yo le entregué los frijoles y me quedé ahí. Ahí yo estaba como así quieto, esperando qué hacía. Y como no dijo nada, entonces comencé a ayudarle a granar los frijoles, y yo la miraba y no me decía nada. Yo dije, ya me salvé. Y sí, me salvé, realmente me salvé. Una sola vez le grité a mi mamá. Usted no puede permitir que sus hijos le griten, ¿no? Eso está prohibido por la Biblia, hermanos. Eso es bíblico. Y usted no puede gritar a sus padres. No. Eso no, señor. Eso es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice la Biblia. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, eso es. Entonces, esta gente, les dije, la primera razón es por la obediencia, porque tenemos problemas con la obediencia. La segunda razón es por la insensibilidad al Espíritu, porque tenemos dificultad para escuchar al Espíritu o para sentir al Espíritu. Y yo les estaba comentando, yo no sé cuántas veces desde que usted es cristiano se ha encerrado en un lugar donde no escucha ruido de ninguna especie, o usted se levanta tarde de la noche y va a algún lugar y se postra y usted comienza a sentir la presencia después de estar orando, de estar quebrantado, de pedir perdón por sus pecados, de arrepentirse de las cosas malas que haya hecho. Entonces usted comienza a sentir luego como que su piel comienza a engranojarse y usted comienza a llorar y hay una presencia ahí que comienza a darle paz y luego comienza a llegar revelaciones a su mente, ¿cierto? Revelaciones, cosas. Revelaciones tal vez para la vida familiar, revelaciones tal vez para la vida ministerial, si usted tiene un ministerio, y revelaciones del cielo. ¿Saben cuándo llega? Cuando usted está en la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo ahí comienza a tratar con las personas. Entonces el Espíritu Santo no se mueve en medio del bullicio, en medio del acelere, de la desesperación, de la incertidumbre, en medio de todo ello no se va a mover, pero el Espíritu Santo se va a mover cuando usted entra a un lugar tranquilo y están los dos solos y comienza a hablarle usted a Él y a esperar que Él también le hable. Ahí es más posible que el Espíritu Santo le comunique cuál es su voluntad. El tercero que quiero compartirles es que ¿cuál es el entorno en el que nosotros recibimos el llamado? El entorno, ¿cuál es el entorno en el que hoy, ya no la iglesia primitiva, sino nosotros recibimos el llamado?
Entonces tengo escrito así: una ciudad que está en pleno desarrollo. Ese es el entorno en que nosotros estamos. Neiva es una ciudad que está en desarrollo pleno. Yo les decía hace 8 días, hace 15 días, que nosotros tuvimos la bendición, o tenemos la bendición, de conocer la antigua Neiva y la nueva Neiva. Yo no sé cuántos se acuerdan de la galería donde es la plaza cívica hoy, ¿cierto? Yo entré a esa galería, era todo desordenado, todo bueno, pero esa era la galería de nuestra ciudad. Ahí se encontraban, ahí era la galería, pero ahora ya tenemos un surabastos, ahora tenemos una cantidad de supermercados, de fruer. En esa época no habían fruer, no se conocía esa palabra, como que no existía todavía, en esa época cuando conocimos la antigua Neiva. Ahora encontramos una Neiva en desarrollo, una Neiva ampliando vías, una Neiva haciendo puentes, una Neiva construyendo colegios, hacen falta parques. Ojalá que los alcaldes hagan parques donde podamos ir con la familia el domingo por la tarde. No tenemos parques arbolizados y que sean frescos, que podamos correr, los niños puedan correr por los parques, por los pasillos de los parques. Hace falta eso, pero ojalá que Dios le revele a algunos de los alcaldes comprar terreno y hacer parques para nuestros hijos. Amén. Eso debe ser así. Ojalá que si usted tiene la oportunidad de hablar con el alcalde actual y con los próximos alcaldes, usted diga: alcalde, ¿sabe cómo gana muchos puntos usted? Haciendo buenos parques para que las familias neivanas podamos ir a los parques por las tardes, y que los parques sean limpios y que estén libres de humo de cigarrillo y de toda esa cosa, ¿cierto? Entonces, que sean lugares tranquilos donde podamos pasar un rato sabroso. ¿Están de acuerdo? Una Neiva en desarrollo. Tenemos una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, ha crecido muchísimo. Yo diría que casi se ha duplicado la población en la ciudad. Ha llegado gente de muchos lugares, de muchas partes. Llega gente a esta ciudad a comprar lotes, a vivir en arrendo. Hay muchos edificios que hace 15, 20 años no estaban esos edificios. Ahora hay muchos, pero muchos edificios y muchos lugares, muchas empresas. Bueno, la ciudad se ha desarrollado en diferentes áreas. Entonces tenemos una ciudad grande y en desarrollo. Tenemos libertad absoluta, no hay ninguna restricción, ninguna prohibición. Así que nosotros podemos reunirnos en los barrios, en los polideportivos, podemos reunirnos en los salones comunales, y las juntas de acción comunal nos dan permiso para ello. Hacemos convenios con las juntas y nos pueden dar permiso para ello. En cualquier lugar donde queramos podemos reunirnos y cantar y orar, y nadie nos dice nada. O sea que tenemos libertad plena. El gobierno y pues de alguna manera la Constitución consagra la libertad de culto, la libertad religiosa. Así que entonces no hay ninguna restricción. Pero tenemos una iglesia bien estructurada, bien establecida. Esta iglesia llegó y se quedó acá. Yo hablé con el vecino, un vecino que hay al frente, tiene alrededor de 90 años. Dijo: yo recuerdo cuando comenzaron a hacer ese templo. Y pues aquí estuvo el pastor Manuel Castañeda, que dijo: yo llegué después del terremoto y que se había caído el templo y la casa pastoral que había, y construimos este templo, dice él. Así que entonces hace unos 90, un poco más de 90 años llegó la alianza a esta ciudad. Y llegó para quedarse, y estamos acá y nos vamos a quedar acá con la ayuda del Señor. Amén. O sea que no estamos de paso. Alguien estaba preguntándonos qué día, porque estábamos abriendo una cuenta. Entonces decía: pero ¿cuál es la duración de esta iglesia, la estabilidad de esta iglesia? Yo le dije: pues mire, llevamos 90 años acá, así que usted ahí puede leer cuál es nuestra estabilidad. Y pensamos quedarnos hasta que Cristo venga por la iglesia. Para ese tiempo ya no necesitaremos cuentas de ahorro ni nada, ¿cierto? Para ese tiempo ya nos vamos todos. Así que entonces tenemos una iglesia bien estructurada. Hay una iglesia estructurada y con un liderazgo muy fuerte, un liderazgo capaz, un liderazgo que conoce. Muchos de esos líderes ya terminaron la EFI, otros están estudiando, otros muchos ya tienen 1 o 2 semestres de seminario. Así que tenemos una gente muy capacitada. Así que a cualquiera de esos líderes los pasamos aquí a predicar, y dan predicaciones muy bien organizadas, bien estructuradas, porque lo hacen en sus grupos de vida, lo han hecho por años en sus grupos de vida. Pasamos lecciones muy bien organizadas semanalmente, así que los líderes tienen un material muy bien preparado para compartir. Así que entonces eso forma parte del entorno en el cual tenemos el llamado nosotros ahora. Tenemos una ubicación favorable. El lugar donde estamos ubicados nosotros no podría ser más estratégico.
No, estamos en el centro de la ciudad, equidistante de todos los lugares. La gente que viene del oriente, del norte, del sur, del occidente, de todos los lugares de la ciudad pueden llegar a ese lugar con mucha facilidad. Buen transporte. La gente, los taxistas no dicen, no, yo no voy al Altico a las 10 de la noche. No, yo no voy al Altico a las 12 de la noche. No. La gente, los taxistas se mueven para acá. De hecho, usted llega al terminal, llega de otra ciudad y dice, lléveme de Alianza Cristiana. Ah, ya sé dónde queda la Alianza Cristiana, donde se arman los trancones el domingo por la mañana, ¿cierto? Porque normalmente es conocida porque se arman los trancones, porque sale mucha gente, porque hay buses grandes ahí estacionados. Entonces ellos ya saben dónde es la Alianza Cristiana, donde se arman los trancones el domingo por la mañana, donde hay una alabanza espectacular, donde hay una predicación muy sólida, donde hay una gente bella como todos ustedes. Amén. Esa es la Alianza Cristiana, así que estamos muy bien ubicados, muy bien referenciados en la ciudad. Y tenemos una estrategia bíblica, finalmente tenemos una estrategia bíblica que se llaman las células o los grupos de vida. Entonces la iglesia celular es el mejor modelo y el modelo bíblico. Digamos, cuando hicieron un estudio de cuál era la iglesia más grande del mundo y aún se mantiene, es una iglesia que está en Corea del Sur, la iglesia del pastor Cho. El modelo celular le ha permitido al pastor Cho llegar a muchos miles de familias, de hogares y ganarlos para Jesús. En Colombia las iglesias más grandes también son las iglesias celulares. Entre esas, la nuestra es una iglesia celular. Pero hay un desafío hoy. Es muy posible que usted está en una iglesia celular, pero no forma parte de una célula o de un grupo de vida. Es muy posible que eso sea. Yo quiero decirle, el llamado del Señor de Mateo 28, 19 y 20, o 18, 19 y 20, es un llamado para usted. Colóquese, por favor, ayúdenme con este ejercicio que vamos a hacer. Mire su mano derecha, llévela hacia el corazón así. Ahí está el corazón. Yo lo siento vibrar ahí, mi corazón vibra fuerte porque, digamos, yo soy una persona muy apasionada por lo que hago. Entonces yo lo siento ahí, que da duro. Usted hoy puede decirle al Señor, Señor, yo recibo tu llamado. O decirle, Señor, definitivamente tú no me convences. Yo no estoy convencido todavía de servirte, Señor. Pero usted puede decirle, Señor Jesús, tal vez, si quiere, cierre sus ojitos y ore conmigo.